Era una mañana silenciosa en el Vaticano. El sol entraba suavemente por las ventanas de la habitación papal, donde el Papa Francisco, ya debilitado por la edad y la salud frágil, sostenía una pluma con sorprendente firmeza. Sus ojos estaban fijos en una hoja especial con el escudo del Vaticano en la parte superior. Con delicadeza, comenzó a escribir lo que sería una de las últimas cartas de su vida. La carta estaba dirigida a un hombre sencillo, de origen humilde, el padre venezolano Luis Toro. Conocido por su fe inquebrantable, su profundo conocimiento de las Escrituras y su valentía al defender la doctrina, el padre Luis había tocado profundamente el corazón del Papa. Su fe me recuerda a la de los primeros discípulos, había dicho Francisco en una conversación privada. Después de firmar con manos temblorosas, el Papa selló cuidadosamente la carta con cera roja. Luego llamó a su viejo amigo, el cardenal italiano Pietro Moretti. Se conocían desde hacía décadas, y Francisco sabía que podía confiar en él. Pietro, esta carta debe ser entregada en mano, y solo en mano, al padre Luis Toro, dijo el Papa con voz débil, pero decidida. El cardenal tomó el sobre con respeto y asintió levemente. Sabía que esa misión era más que especial. El mundo aún no conocía la gravedad del estado de salud del Papa. En el Vaticano, solo un círculo muy reducido tenía conocimiento de la verdad. Para los fieles, él seguía siendo el líder sonriente de las misas dominicales transmitidas por televisión. Pero detrás de las cámaras, el tiempo se agotaba. Sin saber que aquella carta cambiaría su vida para siempre, el padre Luis Toro continuaba con su rutina sencilla en las montañas de Venezuela, ajeno al hecho de que una misión divina se acercaba silenciosamente. Y en ese momento, el cardenal Moretti partía discretamente rumbo a América Latina. Y así termina esta conmovedora historia, sobre la carta que el Papa Francisco escribió al padre Luis Toro en sus últimos días de vida. Una carta sencilla, pero poderosa, que tocó no solo al humilde sacerdote venezolano, sino también a miles de personas en todo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué parte te emocionó más o qué mensaje te llevas contigo hoy. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos, y recuerda, la fe sencilla, vivida con amor, tiene poder de cambiar el mundo. Con el paso de los días, la pequeña parroquia donde servía el padre Luis Toro dejó de ser un rincón olvidado en las montañas. Caravanas de peregrinos comenzaron a llegar de distintas partes de Venezuela e incluso de países vecinos. Algunos vinieron por fe, otros por curiosidad. Muchos traían lágrimas no solo se pedidos no coracao. La carta del Papa Francisco había tocado algo profundo en la gente. No era solo el contenido. Eran las circunstancias, el gesto, el reconocimiento de un sacerdote que hablaba desde el alma, sin ornamentos ni títulos. Pero Luis no permitía que la carta se convirtiera en objeto de veneración. No la colgó en vitrinas, ni permitió fotografías. La guardaba cuidadosamente en una caja de madera simple, colocada bajo el altar mayor. Aquella caja, tallada a mano por un artesano local, tiene apenas un inscripción. La palabra ilumina al humilde. Cuando algún visitante preguntaba por la carta, Luis sonreía con serenidad. La carta no es para ser mostrada, sino para ser vivida, decía. Solo en momentos especiales, como vigilias o celebraciones comunitarias, el padre abría la caja y leía fragmentos. Cada vez que pronunciaba las palabras del Papa, el silencio tomaba el lugar, como si una presencia mayor estuviera allí, caminando entre los bancos de la iglesia. Un niño que había caminado horas con su madre le dijo al salir de una misa: «Mamá, el Papa vive aquí, ¿verdad?». La fama de Luis crecía, pero seguía igual, desayunando con los pobres, visitando enfermos y cargando leña como cualquier vecino. No había discursos ni pretensión, solo servicio. «No fui yo quien buscó esto», decía a los jornalistas. Fue Dios quien decidió un momento. Y mientras la noticia de la carta seguía recorriendo fronteras, el padre Luis sentía que una nueva etapa de su amistad estaba apenas comenzando. Pasaron apenas unos días desde que el padre Luis Toro recibió la carta, cuando el mundo despertó con una noticia que sacudió millones de corazones. El Papa Francisco había fallecido la madrugada en su residencia del Vaticano. Las campanas de Roma repicaban lentamente, y en cada rincón del planeta, fieles lloraban la partida de un pastor cercano, humano, amado. En la pequeña comunidad venezolana donde vivía el padre Luis,
A noticia chegou como silêncio pesado dos radios e das televisões ligadas logo cedo. As pessoas se reuniram naturalmente na igreja local, como buscando consolo. Naquela manhã, durante a missa, Luís segurava a carta no bolso do peito. Olhou os rostos cansados, olhos molados, e tomou uma decisão. Depois da homilia, pediu silêncio e tirou o envelope com cuidado. Com a voz embargada, revelou que havia recebido uma carta pessoal do Papa antes de sua morte. E então, leu em voz alta: Tu não predicas, tu ardes. Tu não convences, tu despiertas. As palavras ecoaram como brasa viva no coração dos fiéis. Muitos choraram. Uma senhora murmurou entre lágrimas: Esse Papa se conhecia o coração de los pobres. Ao final da missa, houve um longo silêncio. Depois, aplausos espontâneos. Era como se o próprio Papa tivesse visitado aquela paróquia escondida nas montanhas. Nos dias seguintes, a notícia da carta começou a circular. Primeiro entre os fiéis locais, depois por mensagens, fotos e vídeos nas redes sociais. Não demorou para jornalistas chegarem. Padres de outras dioceses vinham visitar o humilde sacerdote. Bispos queriam ver o conteúdo da carta como os próprios solos. Luís, sempre sereno, acolhe a todos com hospitalidade. Mas sabia que o mais importante não era o papel, e sim a mensagem. Algo havia sido despertado. E com isso, a história de um sacerdote desconhecido começava a tomar proporções inesperadas. Padre Luís voltou a abrir a carta, sentindo que ainda havia mais a ser revelado. Seu solo seguirá as linhas escritas com tanto cuidado, como se cada palavra fosse uma despedida e, ao mesmo tempo, o chamado. Quando eu já não estiver, segue tu. A frase ficou ecoando na mente de Luís. Ele leu novamente, devagar, como se quisesse ter certeza do que estava entendendo. O Papa Francisco não apenas o reconhecia, ele o escolhia. Confiava numa missa ao que ia além das palavras. Não com meus sapatos, mas com os teus. Não em meu nome, mas no de aquele que nos enviou a ambos. Era como se o Santo Padre LH dissesse: Não te pecas para ser como eu, sé como tu és, porque é assim que Deus te usa. Luís apertou a carta contra o peito, sentindo o coração bate mais forte. Não era orgulho, era responsabilidade. Francisco via nele uma continuação viva do Evangelho vivido com coragem, simplicidade e verdade. Sentiu o peso da confiança depositada. Era como carregar uma tocha acesa que não podia ser apagada. Não havia glamour, nem cargos, nem tronos. Apenas o chamado de continuar iluminando, mesmo nos vales escuros da dúvida e do sofrimento humano. Cardeal Moretti, que aguardava com paciência respeitosa, finalmente se aproximou. «Algo mais?» perguntou, observando o expressão do padre. Luís assentiu, como solos ainda úmidos. «Sim, ele me encarregou de seguir. Mas não como ele. Como eu sou. Com os pés no chão e o olhar no alto». Moretti fez o leve gesto com a cabeça, como quem compreende mais o que diz. Sabia que aquelas palavras do Papa não eram apenas velas. Era um envio. Uma missão silenciosa, porém grandiosa. Luís dobrou a carta novamente e aguardou no bolso de sua batina. Sentia que algo estava para mudar. Mas antes de partir, precisava orar. Em silêncio, buscaria forcas para caminar, com seus próprios zapatos. Com ele sobre las manos, el padre Luís Toro se retiró unos pasos, buscando un rincón tranquilo bajo un viejo árbol. El cardenal Moretti aguardaba en silencio, con los ojos bajos, comprendiendo la intimidad del momento. Luís rompió el sello con delicadeza y desplegó la hoja. Reconoció de inmediato la caligrafía pausada y firme del Papa Francisco. A medida que leía, sus ojos se fueron llenando de lágrimas. No era una carta común. Eran palabras vivas, cargadas de verdad, que tocaban lo más profundo de su alma. Querido hermano Luís, decía la carta, en mis últimos días, no quiero agradecer a teólogos ni príncipes de la Iglesia, sino a hombres como tú. Te he escuchado en secreto, muchas noches, cuando la duda o el cansancio me visitaban. Tus sermones, simples y ardientes, me devolvieron el fuego de la fe. Tú no predicas, tú ardes. Tú no convences, tú despiertas. Luís cubrió su rostro con las manos y lloró en silencio. El viento leve de la montaña parecía acompañar su emoción. Aquellas palabras eran más que elogios. Eran un testimonio de que su entrega no había sido en vano. Francisco continuaba: tu fe limpia, tu forma de hablar con el pueblo, tu pasión por la palabra. Todo eso me recuerda a los primeros cristianos.
Tú me enseñaste a volver al Evangelio con los pies descalzos y el corazón desnudo. Gracias, hermano. El padre Luis cerró la carta con suavidad, como si quisiera guardarla dentro del pecho. Respiró profundamente y miró al cielo, como buscando una respuesta. El cardenal Moretti se acercó con respeto. Ahora entiende usted por qué debía traerla personalmente, dijo en voz baja. Luis asintió, aún con lágrimas. Sentía que algo había sido depositado en sus manos. No solo una carta, sino una misao. Y esa misao apenas comenzaba. En las montañas del oeste de Venezuela, el padre Luis Toro caminaba lentamente por el sendero de tierra que conducía a la pequeña capilla de pueblo. Acababa de regresar de una misión en un rincón remoto de los Andes, donde había pasado varios días acompañando a familias campesinas, celebrando misas sencillas bajo árboles y compartiendo la fe con quienes apenas tenían pan en la mesa. Vestía su sotana ya gastada y llevaba colgado del cuello un rosario de madera que había tallado un niño en agradecimiento. Su rostro mostraba el cansancio del viaje, pero también una paz profunda, la que solo tienen los que viven para servir. Esa mañana, se sentó frente a la humilde casa de doña Carmen, una anciana de 80 años que lo esperaba siempre con café recién hecho. Entre risas, recuerdos y oraciones, el padre Luis escuchaba sus historias con la misma atención que prestaría a un cardenal en Roma. Fue entonces cuando un vehículo oficial, poco común por aquellas tierras, se detuvo cerca. De él descendió un hombre elegante con sotana negra y solideo rojo. Era el cardenal Pietro Moretti. El aire del pueblo se volvió denso de curiosidad. ¿Qué hacía un enviado del Vaticano en un lugar tan apartado? Doña Carmen quedó sin palabras al ver al cardenal acercarse. El padre Luis, sorprendido pero sereno, se levantó y lo saludó con humildad. «Padre Luis Toro», dijo el cardenal, mirando con respeto al sacerdote. «Traigo una carta que el Santo Padre me pidió entregarle personalmente». Luis tomó el sobre con manos temblorosas. Reconocía el sello del Vaticano, y en su corazón algo le dice que aquella carta cargaba maíz o que palabras. Era un llamado. Mientras abría lentamente el sobre, las montañas parecían guardar silencio. Y así, la historia comenzaba a cambiar. Y así termina esta conmovedora historia, sobre la carta que el Papa Francisco escribió al padre Luis Toro en sus últimos días de vida. Una carta sencilla, pero poderosa, que tocó no solo al humilde sacerdote venezolano, sino también a miles de personas en todo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué parte te emocionó más o qué mensaje te llevas contigo hoy. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos, y recuerda, la fe sencilla, vivida con amor, tiene poder de cambiar el mundo.